en leyendas reales de todo el mundo en formato ASMR. Así que si te gusta este tipo de contenido y eres nuevo en el canal, puedes apoyarme suscribiéndote y dejando tu like si te gusta. Así que bueno, es hora de empezar. Ya les conté historias de cada país de Suramérica, Centroamérica y de Norteamérica. Solo he contado una de México. Así que ahora le ha tocado a Estados Unidos. Y qué mejor historia que The Mothman, el hombre polilla. Tal vez muchos ya la hayan escuchado. Pero bueno, vamos a contar esta, a ver qué les parece. Así que acuéstate, relájate y déjate llevar por la historia. Esta crónica es sobre una sombra que se proyecta sobre el tiempo, una figura que parece alimentarse de la tragedia y que en los bosques oscuros de Virginia Occidental se convirtió en sinónimo de presagio. La leyenda del Mothman, hombre polilla, no nació de la literatura de ficción, sino de una serie de avistamientos documentados que aterrorizaron a la pequeña ciudad o comunidad de Point Pleasant entre noviembre de 1966 y diciembre de 1967. Los testigos lo describían como una criatura humanoide de casi 2 metros de altura, con alas plegables de gran envergadura, y lo más perturbador de todo, 2 grandes ojos rojos que brillaban con una intensidad hipnótica. El epicentro de su actividad era el área TNT, un antiguo complejo de búnkeres de la Segunda Guerra Mundial oculto por la vegetación. Durante 13 meses, el pánico se apoderó de la región mientras los avistamientos se multiplicaban, acompañados de interferencias en radio, luces extrañas en el cielo y visitas de los misteriosos hombres de negro. La actividad cesó abruptamente el 15 de diciembre de 1967, cuando el Silver Bridge, el puente que conectaba Point Pleasant con Ohio, colapsó en hora punta, cobrándose la vida de 46 personas. Para muchos, el hombre polilla no era el causante del desastre, sino una advertencia viviente que nadie supo descifrar a tiempo. El aire de Point Pleasant en noviembre siempre ha tenido un peso diferente, una densidad que parece retener el frío de los ríos Ohio y Kanawha, como si fuera un sudario. Elias Thorne conocía ese peso mejor que nadie. Había crecido escuchando los susurros de los ancianos en la cafetería del pueblo, historias que se contaban en voz baja sobre los días en que el cielo se volvió ceniza y los ojos rojos vigilaban
través de las vigas del acero del puente desaparecido. Pero Elías no era un hombre de mitos, era un ingeniero forestal, alguien que creía en la dureza del roble y la lógica de la erosión. Sin embargo, aquel otoño de 2026, el hombre parecía estar escribiendo una historia que su mente se negaba a leer. Todo comenzó en el silencio. No era el silencio pacífico de una tarde de domingo, sino un vacío acústico absoluto. En el área TNT, donde Elías realizaba un estudio de suelo para un proyecto de conservación, las aves habían dejado de cantar. Ni siquiera los insectos, que suelen persistir hasta las primaveras heladas fuertes, se hacían oír. El bosque estaba conteniendo la respiración. Elías caminaba entre los búnkeres de concreto, esas cúpulas cubiertas de hiedra que antaño guardaron explosivos y que ahora solo guardaban moho y leyendas. Cuando sintió una presión en la base del cráneo, una vibración de baja frecuencia que hacía que sus dientes castañearan lentamente. Al levantar la vista hacia la copa de los árboles, no vio nada, pero sintió que el espacio entre las ramas se volvía más denso, como si una mancha de tinta se hubiera derramado sobre el gris del cielo crepuscular. Esa noche, el primer sueño lo visitó. No era un sueño de imágenes claras, sino de sensaciones. El sabor del hierro en la boca, el sonido del metal retorciéndose y una sombra inmensa extendiéndose sobre un mapa de la ciudad. Elías se despertó empapado de sudor, con el zumbido todavía resonando en sus oídos. Al asomarse a la ventana de su cabaña, vio algo que lo dejó paralizado. En el límite del bosque, dos brasas circulares permanecían suspendidas a 2 metros del suelo. No parpadeaban, eran de un rojo eléctrico, un color que no debía existir en la naturaleza, un matiz que parecía quemar la retina incluso a la distancia. Permanecieron allí durante lo que parecieron horas, aunque el reloj solo marcó 3 minutos. Antes de elevarse verticalmente con una velocidad que desafiaba la física, sin el más mínimo sonido de aleteo. A medida que pasaban los días, la racionalidad de Elías comenzó a desmoronarse. En el pueblo, la atmósfera se había vuelto eléctrica. La gente hablaba de interferencias extrañas en los teléfonos. Los perros que aullaban a la nada y de una sensación de muerte inminente que se filtraba por las grietas de las casas. Elías decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Regresó al área TNT armado con una cámara térmica
cualquier cosa que tuviera masa y volumen, pero lo que encontró fue un agujero en la realidad. Cerca del búnker número 14, la temperatura descendió súbitamente a pesar de que el sol de la tarde aún golpeaba las hojas secas. Elías vio el rastro. La vegetación estaba aplastada, pero no por el peso de un animal, sino como si hubiera sido quemada por un frío intenso. Siguió el rastro hasta una zona donde los árboles se curvaban hacia afuera, formando un círculo perfecto. En el centro, la figura lo esperaba. No era un pájaro, ni un hombre con un disfraz. Era una presencia que ocupaba el espacio con una pesadez metafísica. Sus alas, que se plegaban detrás de su espalda, parecían hechas de una materia que absorbía la luz. Un negro más profundo que la noche, más oscura. Y cuando la criatura giró la cabeza, Elías sintió que su alma era escaneada por esos faros escarlatas. No hubo un ataque. El hombre polilla no era un depredador en el sentido biológico. Era un observador. Elías cayó de rodillas, abrumado por una ráfaga de imágenes que inundaron su mente. El dique de la ciudad agrietándose, el estruendo del agua reclamando las calles, gritos ahogados por el lodo. Eran visiones de un futuro posible, o quizás inevitable. La criatura emitió un sonido agudo, similar al chillido de una radio mal sintonizada. Y luego, con un movimiento que distorsionó el aire a su alrededor, se lanzó al cielo. Elías regresó al pueblo tambaleándose, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas. Intentó advertir al sheriff, a los vecinos, a cualquiera que quisiera escucharlo, pero las palabras salían de su boca como un galimatías de miedo y desesperación. Para ellos, Elías se había vuelto loco, otra víctima de la sugestión que acechaba en los bosques de Virginia Occidental. La observación lo consumió. Pasaba las noches despierto, trazando mapas de los avistamientos pasados y comparándolos con sus propias visiones. Se dio cuenta de que el hombre polilla siempre aparecía en los nodos de debilidad estructural de la ciudad. No era él quien causaba el daño. Él aparecía donde la realidad estaba a punto de romperse. La ciudad de Point Pleasant estaba celebrando su festival anual, ignorando las nubes negras que se agrupaban de manera poco natural sobre el río. Elías sabía que el tiempo se agotaba. Podía sentir la vibración en el suelo, un murmullo sordo que venía de las entrañas de la tierra, cerca de la nueva represa hidroeléctrica que era el orgullo de la región.
señalado, el 12 de noviembre, el cielo adquirió un tono violáceo que recordaba un moretón. Elías corrió hacia la represa, gritando a los operarios que evacuaran, que el desastre era inminente. Nadie lo escuchó. Los guardias de seguridad lo detuvieron, tomándolo por un fanático del fin del mundo. Mientras forcejeaba, Elías miró hacia arriba. Allí, posado sobre la estructura del hormigón más alta, estaba él. El hombre polilla extendía sus alas, que ahora parecían abarcar todo el horizonte. Los ojos rojos brillaban con una tristeza infinita, con una compasión gélida por los seres que estaban a punto de sufrir. De repente, el suelo se dio un vuelco, un estruendo sordo, como si la tierra misma se estuviera partiendo. Ahogó todos los sonidos. Una grieta comenzó a serpentear por la pared de la represa, pequeñas al principio, pero ensanchándose con una velocidad aterradora. Elías logró zafarse de sus captores y corrió hacia el terreno elevado. El agua irrumpió con una furia primordial, una pared blanca y rugiente que comenzó a devorar las instalaciones inferiores. En medio del caos, la gente miró hacia arriba y por un breve segundo todos lo vieron, la silueta negra recortada contra el cielo tormentoso, el ángel oscuro del desastre. La tragedia no fue tan devastadora como la de 1967. Gracias a que la falla no fue total, pero el mensaje quedó claro. El hombre polilla no se quedó para ver el rescate. Se desvaneció entre las nubes en el momento en que la primera sirena de emergencia comenzó a sonar. Elías quedó allí, de pie bajo la lluvia que empezaba a caer, con el rostro empapado y el corazón vacío. Había visto la cara del destino y aunque había sobrevivido, sabía que la sombra nunca lo abandonaría del todo. Meses después, Point Pleasant intentaba recuperar la normalidad, pero el silencio en los bosques del área TNT se había vuelto permanente. Elías dejó su trabajo y se convirtió en un ermitaño de la historia, recolectando relatos de otros lugares del mundo donde se decía que el hombre polilla había sido visto. Antes de Chernobyl, antes de los terremotos de México, antes de los atentados en Nueva York, comprendió que la criatura era una constante en la ecuación humana, una advertencia de que vivimos en un equilibrio precario. A veces en las noches de viento frío, Elías sale al porche de su nueva cabaña, lejos de la ciudad, y mira hacia las copas de los pinos. No siente miedo, sino una extraña camaradería con el monstruo. Sabe que el hombre polilla todavía está ahí afuera, en el
esperando el próximo crujido en la estructura del mundo. Y aunque sus ojos rojos son la última cosa que alguien querría ver, Elías entiende ahora que el verdadero horror no es la criatura que nos advierte, sino nuestra incapacidad para escuchar el grito antes de que el puente caiga. La leyenda dice que si lo ves, tu destino ya está escrito, pero Elías, acariciando la vieja fotografía borrosa de una sombra con alas, se pregunta si quizás el propósito del hombre podía es darnos una última oportunidad de mirar hacia arriba y reconocer nuestra propia fragilidad. El bosque sigue callado, el río sigue fluyendo y la oscuridad de Virginia Occidental. Las luces rojas esperan siempre vigilantes, siempre presentes, hasta que el próximo desastre nos obliga a recordar que no somos los dueños de la noche. La historia de Elías terminó convirtiéndose en un susurro más en el folclore del pueblo, una nota a pie de página en los archivos de lo inexplicable, pero para él la realidad se había transformado para siempre. Ya no veía el mundo como un conjunto de datos y leyes físicas, sino como un tapiz tejido con hilos de misterio y advertencias aladas. El hombre polilla se había llevado su paz, pero le había dado una advertencia amarga. El mundo es mucho más extraño de lo que nos atrevemos a admitir, y a veces las pesadillas son las únicas que nos dicen la verdad. Y así, mientras las estrellas se filtran por las nubes sobre Point Pleasant, una sombra se desliza sobre las colinas silenciosa y eterna. No busca sangre ni busca fama, solo busca el momento exacto en que el hombre en su orgullo olvida mirar el abismo para pararse justo en el borde y recordarle con un parpadeo escarlata que todo lo que construimos puede desaparecerse en un instante. Y bueno, ¿qué les pareció la leyenda o la historia de esta noche? ¿Les gustó? A mí sí me gustó, la verdad. Ya había escuchado el nombre de El Hombre Polilla. Creo que en Oye Arnold hablan de él, no estoy seguro. Creo que es El Hombre Paloma. Pero bueno, el punto es que me gustó. Quiero preguntarles algo. ¿El ritmo en el que les leí la historia está bien? ¿O prefieren que las lea un poco más lento? Porque siento que quizás la leí rápido esta vez. Bueno, déjenmelo saber en los comentarios y si puedes, deja tu like para apoyarme y seguir creciendo. Ya casi llegamos a los 600. Tal vez antes de que acabe mayo logramos llegar a los 1000. Esto ha sido todo por hoy. Que pases una feliz noche.